de los híbridos, ¿no? Recuerden que muchas veces dicen, no, es que eso es híbrido, ahí mismo como que ya se imaginan que ese híbrido es algo malo o es algo creado en un laboratorio y no. Por ejemplo, mire que nos estaba comentando Didier de un híbrido que él produjo acá. ¿Cómo se llama el híbrido? Este cherry, Cherry Chon. cherry Listo. ¿Y de dónde viene ese híbrido? ¿Del cruce de quiénes? del cherry hecho. Entonces eso, mirar cuáles son los padres de ese cruzamiento. ¿Quiénes son los padres? El cherry y el Tomate cherry y tomate chonto. Listo, chonto Santa Clara. Son dos especies diferentes. ¿Cómo sé que son especies diferentes? Morfológicamente ya uno ve, por ejemplo, el tamaño de los frutos, la forma de la hoja, y eso ya le ha dado indicios, nos va dando indicios que son especies diferentes. Y miren que Didier hizo los cruzamientos y sacó un híbrido que le puso ¿qué? Cherrichón. Las características de ese híbrido él ya no las dijo, ¿no? Entonces, es más grande el fruto que un cherry, pero obviamente es más pequeño que un chonto, o sea que ya estamos viendo diferencias. La acumulación de agua él nos decía, las hojas, la piel como tal del tomate, el sabor, los grados Brix, que eso lo hablamos ayer, ¿se acuerdan de los grados Brix? Entonces, miren, chicos, chicas, que no siempre los híbridos, como lo decía Didier, los vamos a hacer en un laboratorio de alta tecnología. Nosotros podemos sacar híbridos en las fincas haciendo cruzamientos. Es más, naturalmente, él decía, no, yo dejo chonto y yo dejo los cherries ahí porque se siguen cruzando. O sea, la misma naturaleza se encarga de qué? De seguir haciendo los cruzamientos gracias al trabajo que él hace también de mantener la entomofauna de la finca, ¿no? ¿Entomo qué? La entomofauna. Y cuando decimos entomofauna es porque son organismos, principalmente insectos, ¿cierto? De entomo, que serían insectos, y faunas porque es muy diversa. ¿Listo? Aquí sí podemos hablar de entomofauna. En la finca de don José ayer también podríamos hablar de entomofauna. Sí. Los lotes que están al frente de la finca de don José también hay entomofauna. No. No. Muy limitada o casi nula, ¿cierto? Bueno, algo muy interesante es que recuerden que los híbridos generalmente son estériles. Si ustedes se ponen a ver en animales, generalmente cuando hay un cruzamiento entre especies diferentes, la descendencia es ¿qué? Estéril. En animales ocurre el 100% de los casos, aunque ya están diciendo que hay por ahí disquemulas que ya están dando cría. Pero por ejemplo lo que son los machos y las mulas son estériles totalmente. Pero en plantas varía un poco la cosa. En plantas el nivel de esterilidad es más o menos del 94-95%. O sea que hay que un 6 o un 5% de plantas que una vez forman híbridos sí pueden generar descendencia. Y aquí hay un caso muy particular que no lo había visto, lo había leído. Yo ya había leído que habían híbridos vegetales que producían descendencia, producían semilla fértil, hasta que lo vi en la finca acá de José. O sea, teóricamente yo sabía, pero no tenía ejemplos. De Didier, perdón. Pero entonces Didier dice, yo ya tengo híbridos, esos híbridos generan semilla y esa semilla es fértil. ¿Qué pasó ahí? No es un híbrido porque está generando semilla fértil. O sea que este híbrido que hizo Didier hace parte de ese pequeño grupo de plantas o de híbridos que sí pueden generar descendencia fértil, y yo no sé si Didier sabía eso, pero es extremadamente escaso encontrar esa probabilidad y él afortunadamente la encontró. ¿Por qué? Porque miren que él dice, yo estoy compartiendo la semilla. El ICA me puede estar demandando, por eso el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, o Agrosavia,
¿cierto? Porque él no tiene un mercado o no tiene certificada la finca para semillas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero lo que les decía ayer, muchachos, ¿hasta qué punto van a limitarle a los agricultores el hacer intercambio de semillas? ¿Sí? Entonces, miren que también esas normas tan, digamos, tan rígidas, tan cortantes, pues afectan los agricultores. Y esas restricciones, yo les decía, es más para grandes agricultores, pero por ejemplo para agricultores de pequeña escala, la lógica debería ser diferente. ¿Listo? El ejercicio que hace Didier, miren que él decía ahorita, a mí me enseñaron mejoramiento genético animal, pero a mí no me enseñaron mejoramiento genético vegetal. Entonces, la idea es que perder el miedo y ensayar, perder el miedo y vamos a hacerle. Es que Didier decía, la investigación es una parte de lo que es la agroecología, pero miren que las investigación. Porque él empezó a implementar el rotavito, porque él empezó a hacer esos cruzamientos, porque se dio cuenta que aquí, chicos, chicas, y como decía también Carlos, tiene un laboratorio de ¿cuántas hectáreas? 8. 7,5. Sí, casi 8. De 7 hectáreas y media, ¿para qué? Para ensayar, para hacer cruzamientos y para obtener, por ejemplo, algo tan interesante como el cherrichón. Y ese cherrichón, pues miren que ya está llegando a otras partes, otros lo están sembrando, ya está teniendo mercado y creo que ya publicaron un artículo, usted me comentaba la otra vez, ¿cierto? Sí, sí. ¿En Leisa o en dónde? En la Leisa. Y yo tengo hasta que compartir ese artículo. Sí, sería chévere para Profe, el examen final que sea ese. Yo hablaba con el profe